la columna, el que no quede en el tintero Que de no quede en el Martina tintero. Casá, que va a hablar del cambio climático. Exacto, porque ¿cómo surge esto? Me pasaron dos cosas. Primero, el otro día hablé del bono verde y que tiene indicadores que están atados a los compromisos sobre el cambio climático. Ujú. Y después estuve revisando hace tiempo ya varias noticias sobre fenómenos climáticos y quería como dilucidar si eran fenómenos climáticos dentro de lo que es la variabilidad climática o si era realmente el cambio climático. Entonces, voy a ir, ahí estamos viendo algunas cosas. Entonces, les voy a contar por qué creemos que la crisis climática llegó. Y hoy, antes de empezar el programa, yo les contaba que muchas veces nos dicen, bueno, pero siempre hubo lluvias, o siempre hubo incendios. Siempre que llovió paró. Siempre que llovió paró, siempre hubo sequía, Claro. o me acuerdo de la inundación de 1959. Ese tipo de frase como de que estas cosas se dan. Y es verdad que existe la variabilidad climática y es verdad que, por ejemplo, hoy me levanté a las 8 de la mañana, había, no sé, 9 grados, al mediodía hay 15 y de tarde hay 17. Eso es variabilidad climática. ¿Es cambio climático? No. En enero hace mucho calor y en invierno hace mucho frío. Eso es variabilidad climática. ¿Es cambio climático? No. Hay años que son mucho más secos y hay años que son más húmedos. Entonces, lluviosos. ahí podemos decir, ¿eso es cambio climático? No, es variabilidad climática. Entonces voy a explicar un poquito lo que es como la variabilidad climática existe desde la actividad solar, los rayos cósmicos, que son factores externos a la Tierra, hasta factores internos como puede ser la actividad volcánica o podemos decir la temperatura de la atmósfera, la temperatura del océano. Y estas cosas tienen cambios más paulatinos o más repentinos. La atmósfera es como cambia más rápido y por eso tenemos cambios en el día o en los de temperatura, que son cambios atmosféricos. Y por eso los meteorólogos cuando dan el clima te dicen la temperatura atmosférica es de tanto. Y después tenés cambios más paulatinos como es la temperatura del océano. ¿Tá? Entonces hay algunas cosas que son variabilidad climática, por ejemplo, el efecto del niño y la niña, ¿no? El niño y la niña, no sé si lo has escuchado, ¿lo has escuchado? Sí, claro. El efecto del niño en la niña, o venimos Algo. de una niña muy larga, Sí, o un niño, se sí, vino sí. un niño y no sé qué. Sí. Bueno, está. El efecto del niño y la niña se llama oscilación, el niño oscilación sur, que es un ciclo que pasa respecto a la temperatura del océano. Cuando se da el niño, hay tres fases: niño, niña y una fase neutra. Cuando se da el niño, se calienta la superficie del mar. ¿Tá? Y eso genera ciertos efectos que ahora les voy a explicar. Por ejemplo, en África se pone más seco. En el Asia y Pacífico Central hay precipitaciones menos abundantes. En América Latina las condiciones son más secas en el norte de Brasil, pero hay fuertes precipitaciones en América del Sur, ¿no? Entonces, como es el agua del Pacífico se calienta, genera más evapotranspiración hacia la atmósfera y las corrientes van desde el Pacífico hacia ¿El Atlántico? hacia el Atlántico, da la vuelta al mundo, digamos, Claro. y eso genera distintos tipos de fenómenos dependiendo de la geografía. Por ejemplo, la región andina es como una cortina que no deja pasar a veces esas nubes del Pacífico, no las deja pasar para América del Sur. Y tenemos distintos problemas con el tema de de la geografía que generan que los efectos sean diferentes. Y la niña tiene el efecto opuesto en distintas partes del mundo. En África es más húmedo. En general el niño es más cálido y la niña es más fría. Eso es para todo el planeta. Y en América Latina es más húmedo para el norte de Brasil y más seco para el Pacífico y una temporada de huracanes más activa. Entonces, eso es variabilidad climática. Y ahora le voy a pedir ahí va, justito, te iba a pedir esa. Sos un crack. Es un crack, Germán. Bueno, ahí usted va a decir, ¿qué me está mostrando esta tipa? Siempre muestra imágenes que nadie entiende. Yo les voy a explicar.
se ve apenas, pero está Uruguay metido ahí adentro. Sí, ahí se ve el contorno. Con azul marqué todos, en esa columna azul está el efecto del Niño en Uruguay. Y en la columna roja, el efecto de la Niña en Uruguay. Y en el medio, la etapa neutra. Y ustedes me dicen, ¿qué es ese OCNDEFMAM? Es fácil. Octubre. Puse una C, nada que ver. Bueno, está. Octubre, noviembre. No, septiembre, octubre y noviembre tenía que haber puesto. Pero bueno, septiembre, octubre y noviembre son. En el Niño son los meses donde más llueve. Pero ven que la Niña está más amarillo, son colores más cálidos, significa que menos llueve. Y así de diciembre, enero, febrero, también con el Niño llueve más, en el norte del país y en el sur del país llueve menos. Y en la Niña se ve que está bastante parejito, por así decirlo. Y también es más fresco. Bueno, esto era un ejemplo sobre cómo afecta a la Niña en Uruguay, la Niña y el Niño. Sin embargo, estos fenómenos climáticos de origen natural, como la Niña y el Niño, tienen ahora un contexto más amplio que es el cambio climático, que es de lo que voy a hablar ahora, a partir de ahora. Esto provoca un aumento de las temperaturas mundiales, exacerba los fenómenos meteorológicos extremos y altera la configuración de las temperaturas y las precipitaciones estacionales. Entonces ahí les pongo una imagen de por qué decimos que el cambio climático está vinculado a la actividad humana. Porque la actividad humana genera gases de efecto invernadero cuando se quema combustible, cuando se eliminan ecosistemas, cuando se quema combustible para generar energía, transporte o materiales. Y entonces ahí vemos en esa gráfica el cambio en la superficie de temperatura en la superficie del mundo, y en la primer gráfica es lo observado. En el aumento tenemos como el cero significa como un promedio de temperatura mundial. Y hacia arriba significa que estamos desde la era preindustrial, cuando se empezó a quemar combustible. Dijimos, bueno, vamos entre... Ahí marcan 1850, pero entre cuando entra la era industrial empezamos a quemar carbón para generar energía, empezamos a emitir gases de efecto invernadero. Y ahí lo vemos clarito, que hay como un pico, se dispara la temperatura. Y en la de al lado es como si hubiese mantenido, si no hubiese existido esa quema de combustibles, que está abajo, dice, simulado naturalmente con la variabilidad natural solar y volcánica, y arriba dice la temperatura observada por la temperatura observada por el cambio de temperatura a partir de la quema de combustibles. Entonces, el cambio climático lo que hace es aumentar la frecuencia de los fenómenos. Uh-huh. Y entonces, en la próxima imagen vamos a ver como unas grafiquitas de puntitos que te dicen, bueno, en 1800, 1050 a 1900... la frecuencia el aumento de temperatura era una vez cada tanto, ¿no? En el presente pasa 3 veces al año que la temperatura aumenta el grado Celsius por encima del promedio. Y las predicciones futuras, y ahí las ven, es que va a aumentar 1,5 grados, 4.1 veces al año, y eso termina llevando a que el promedio anual sea hasta 2 veces mayor. Después también está la predicción para qué va a pasar dentro de 50 años si seguimos en este camino, y es que va a ser mucho peor. En la próxima te muestra qué pasa con las precipitaciones, y pasa lo mismo. Con las precipitaciones van a aumentar las precipitaciones. O sea, los eventos de precipitaciones extremas eran una vez al año. ¿Qué pasa cuando abajo dice más 6% húmedo? O sea, está lloviendo un 7% más casi. ¿Y cuáles son las predicciones según los escenarios? Si aumenta un 0.5 grados Celsius la temperatura, va a ser un 10% más húmedo,
si aumenta 2 grados va a ser un 14% más húmedo, y si aumenta 4 grados va a ser un 30% más húmedo. Pero a la vez hay un contraefecto. ¿Vieron que yo les decía que el niño a veces tiene un efecto y la niña otro efecto? Bueno, lo mismo pasa con el cambio climático y la variabilidad climática. Va a haber en otras, la intensidad también de las sequías, ahí es que van a ser más intensas, van a ser más frecuentes y más intensas, y ahí también les muestra las sequías en la agricultura y en la ecología. Y en esa imagen, A ver. esa imagen es muy interesante porque todas estas imágenes son de los últimos informes del panel intergubernamental del cambio climático. Y esa imagen te dice que si naciste en 1950, cuántos eventos, digamos, viviste. cuántos eventos de temperatura extrema vas a vivir en promedio en tu vida. Entonces, bueno, una persona que ahora en 2020 tiene 70 años, vivió en promedio algunos eventos. Y en la parte que pasa el 2020, viste que dice very high, high, intermediate, low, very low. O sea, sí. Esos son los escenarios de esfuerzos del mundo para que el cambio climático sea menos grave. Entonces, muy bajo quiere decir que, bueno, hicimos los altos esfuerzos y los efectos del cambio climático van a ser bajos. De todas maneras, una persona que nazca en 1980, la mitad de su vida va a vivir fenómenos extremos de temperatura. Y una persona que nació en 2020 va a vivir toda su vida va a vivir toda su vida, y sobre todo a partir del 2060, muchísimos eventos con mayor frecuencia e intensidad de alguien que nació antes. De alguien que nació antes. Claro. Entonces, por eso decimos que hay mucha gente que no le preocupa, pero hay otros que sí nos preocupan. Entonces, bueno, lo que yo les quería... O sea que cambio climático hay. Cambio climático hay. Y efectos se están notando. Se están notando. Y esto de lo que vos señalabas, la prevalencia es un indicador importante, ¿no? Porque esto que vos decías, a mí me contaron una vez que en tal año hubo tal inundación, sí, pero el problema es que ahora vas a ver, en 1959 y después claro, hasta 2005 no la viste, ahora la viste en 2005, 2010, 2012, 2015, y lo mismo con la sequía, ves también claro, sequías más seguido. Y entonces, por ejemplo, los últimos 9 años han sido los más cálidos de los que se tiene constancia, a pesar del efecto de enfriamiento ejercido por los episodios de La Niña. De entre 2020 hasta 2023 siguió siendo el promedio anual más de más temperaturas en el mundo. O sea, a pesar de que La Niña te enfría, digamos, la temperatura del planeta sigue aumentando. ¿Y qué pasa en episodios del Niño? Entonces hay mayor eventos de lluvia fuerte, ciclones, ¿no? La Niña, ahora estamos estamos en un punto neutro y está por empezar, o ya empezó una Niña, según la Organización Mundial de Meteorología, y esto está afectando a distintas partes del mundo. ¿Cómo está afectando esto? Bueno, ahí estamos viendo informes, un video sobre qué pasó en esta temporada de ciclones, de huracanes, digamos, en el hemisferio norte, entre junio y noviembre. Siempre se da sí, naturalmente se dan huracanes. ¿Qué pasa con el cambio climático? Antes el promedio de huracanes que se formaban en esta época del año era de 6. Ahora pasó a ser de 10 huracanes por temporada el promedio, y además la mayoría de los huracanes que se forman son de categoría 3 o más. Por ejemplo, ahí estamos viendo los efectos del huracán Milton, que fue un huracán que fue de categoría 5. Y unos días antes había pasado... La máxima. Y unos días antes había pasado un huracán de categoría 4 que había pasado 2 días antes. Entonces la gente no termina de recuperarse, el ecosistema no termina que ya viene otro. No terminas de juntar la basura, de juntar, de que baje el agua, que ya te viene otro huracán encima. Eso con respecto a lo que es más los episodios más húmedos, y también vemos que llovió en el desierto.
Esto a mí me llamó muchísimo la atención. En septiembre, 2 días de lluvia superaron la media anual en varias zonas del sureste de Marruecos y provocaron un diluvio, según informaron a principios de octubre los responsables de la Agencia Meteorológica de Marruecos. En Tagaunite, un pueblo situado a unos 450 kilómetros al sur de la capital, Rabat, se registraron más de 100 milímetros en un periodo de 24 horas. O sea, en un día llovió lo que tiene que llover un año, y eso va a generar cambios que pueden en el ecosistema, que pueden generar efectos durante meses o años. ¿Qué pasa en América del Sur? Bueno, rapidito porque ya nos estamos quedando sin tiempo. En septiembre hubo más de 400.000 focos de incendio. Se quemaron un montón de hectáreas, ahora no tengo el número, en Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, el norte de Argentina y Brasil. Estos 400.000 focos son casi el doble que el mismo periodo de 2023. O sea que los incendios son más frecuentes y también pueden llegar a ser más intensos si no se recupera. La imagen que sigue es una imagen que me impactó bastante porque lo llegué a conocer, que es el Cerro del Panecillo en Ecuador, que está en el centro de la ciudad. Imagínate estar en la capital de un país y ver el cerro prendido fuego. Que también pasó con los cerros orientales en Colombia en febrero de este año. La sequía generó incendios que taparon a la ciudad, o sea, no se veía. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Lo voy a decir rapidito. Los informes del panel intergubernamental para el cambio climático dicen que si seguimos en este camino de no tomar medidas por el cambio climático, va a haber cambios y, por ejemplo, podemos esperar que para Uruguay se den periodos de mayor calor con extremos de humedad o precipitación, o sea, va a ser mucho más cálido y además va a llover en esta época, que yo digo que llueve más, que desde octubre a noviembre, va a llover muchísimo más, o sea que tenemos que preparar un sistema nacional de emergencias enfocado en las inundaciones en esa época, y además tenemos que prepararnos para los incendios forestales, que ahora tenemos monocultivos de eucaliptus que pueden generar a llegar estos problemas, y después vamos a tener problemas con el nivel del mar, las inundaciones y las erosiones costeras. Yo dije que la Niña era más fría. La Niña también trae muchísimos más vientos del este, y eso en Uruguay genera que se caiga la costa de Rocha. En periodos La Niña ha retrocedido digamos, el margen costero en aguas dulces, todo eso. En general, esas caídas de casas que vos ves aguas dulces se dan en periodos de La Niña. Entonces, ese mapa lo que muestra es los distintos efectos. Por ejemplo, para los compañeros que viven en Chile, va a ser muchísimo más seco y con muchísima más preponderancia los incendios. En Ecuador, en Colombia, vamos a ver muchísimo más, que va a estar más seco y cálido, y así en diferentes lugares del mundo. Entonces, el cambio climático está pasando. Estas predicciones que son para el año 2050, algunas se están adelantando, porque en realidad el promedio, eso que decimos, bueno, si la temperatura del mar aumentara 1 o 2 grados para el 2050, en realidad ya el año pasado la temperatura del océano estuvo en 1.9 grados Celsius. Capaz que en un periodo de La Niña baja, pero lo que sabemos es que incluso con una niña la temperatura del océano está por encima de lo que se está prediciendo, o sea que ya estamos viviendo la crisis climática. O sea, es un escenario complicado por donde se lo mire, ¿no? Sí. ¿Y qué nos queda? Bueno, cortar el uso de combustibles fósiles, dejar de decir que el mercado puede regular los problemas del cambio climático, darnos cuenta que el cambio climático afecta a las poblaciones más pobres, porque vemos, por ejemplo, en el Caribe, la temporada de huracanes afecta a 1.9 millones de niños. No te estoy hablando de adultos, te estoy hablando solamente de los niños. 1.9 millones de niños se ven afectados por la época de huracanes. En Uruguay las poblaciones más vulnerables a inundaciones son familias pobres. Claro. Y así sucesivamente. Y ya lo vimos acá con la sequía. Con la sequía también. Por ejemplo, con el acceso al agua potable, que no todo el mundo tenía dinero para poder ir a un supermercado y comprar el agua, más allá de algunos subsidios que existieron en un momento determinado, no fue todo el proceso.
Podríamos hablar de las altas temperaturas, no es lo mismo tener un hogar aislado, con un cielo raso, con aire acondicionado, a no tener nada de eso. Bueno, que realmente el escenario es de mucha dificultad. Y aumentan los problemas de salud, o sea, con las inundaciones, las sequías, aumentan los problemas de plagas, de zoonosis. Y todo eso termina afectando en general a las poblaciones más vulnerables. Entonces, cuando dicen que el cambio climático es un problema de ONG o la Greta Thunberg del mundo, en realidad no, es una cuestión de justicia ambiental. Exacto. Es una cuestión de clase, es una cuestión de justicia social, así que los invito y las invito a que sigan poniendo en el tintero estas cosas hacia donde vayan. Excelente, Martina, con el informe.